¿verdad? Orar, pues, por las peticiones, ¿verdad? Que están en la lista, ¿verdad? Yo quisiera que oráramos por la familia Sánchez, ya que están pasando por un problema muy serio. Han perdido un ser querido, y ya ve que cuando uno pierde un ser querido, pues es difícil. Oremos para que Dios les lleve la paz, la tranquilidad que ellos necesitan en estos momentos. Están pasando en estos momentos. El lunes van a tener el cuerpo ahí en la funeraria que está sobre el 517 y el 646. Mañana a las 5 de la tarde. No olvidemos orar unos por otros, no solamente los miembros de esta iglesia, ¿verdad?, sino nuestros familiares, porque muchas de las veces nuestros familiares están enfermos también, ¿verdad? No son miembros de esta iglesia, pero hay que orar. Tengan presente, ¿verdad?, eso. Mi hermana está pidiendo por una de sus nietas o sobrina que fue contagiada por coronavirus. Nuestra hermana Angelita pide por su mamá, la señora Carmen Páez, y nuestra hermana Treviño también tiene familiares que están contaminados con esa variante del COVID-19. Damos gracias a Dios porque hasta este momento pues nosotros no hemos sido contagiados, ¿verdad?, ni nuestros familiares. Pero yo les recuerdo que oren por mí, ¿verdad? Ya saben que yo en septiembre voy a pasar por una operación. El Señor me dé las fuerzas como hasta este momento, porque pues llega el momento, ¿verdad?, que vienen ciertas enfermedades y pues pasamos por momentos difíciles. Hermanos, son las 11:20. El miércoles que nos reunimos hablamos acerca del significado de la muerte de Jesús. El miércoles hablamos acerca del significado de la muerte de Jesús, ya que muchas personas no saben el significado de la muerte de Jesús, ¿verdad? Estuvimos llevando unos textos bíblicos para reflexionar, ¿verdad? Y tocamos 4 puntos, ¿verdad?, acerca del significado de la muerte de Jesús. Hoy hablaremos, fíjese, parece que es el mismo tema. Hoy hablaremos qué significa que Jesús murió por nuestros pecados. Usted ya lo sabe cuál es el significado, ¿verdad?, de Cristo murió por nuestros pecados. Pero tal vez mucha gente no lo sabe, y es por eso que vamos a reflexionar un momento acerca, ¿verdad?, de por qué Jesús murió por nuestros. ¿Qué significa que Jesús murió por nuestros pecados? Pero antes de abrir la palabra de Dios y ir al tema, vamos a orar para pedir la guianza de nuestro Dios, para así comprender, ¿verdad?, lo que vamos a tratar esta mañana. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, damos gracias, Señor Dios, por tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, el cual tú enviaste, Padre Dios, a este mundo, Señor Dios, a este mundo lleno de maldad, lleno de controversia, Señor, que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Señor, enfrentó, Señor, a gobernantes, Padre Dios, y a gente, Padre Dios, que, Señor Dios, pues no le reconoció, Señor Padre, y se burlaban de él, Señor. Te damos las gracias porque en esta mañana nosotros comprendemos, Padre Dios, por qué razón Jesucristo soportó todas esas burlas, todos esos desafíos, Señor Dios, y es, Padre Santo, que tú enviaste a tu Hijo, Padre Dios, a pagar el pecado de todo el mundo, Señor Dios. Pero realmente todo el mundo, Señor, no ha comprendido, Padre Dios, el significado, Señor. Te damos las gracias. Háblanos a nuestros corazones, Padre, según sea nuestra necesidad. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bien, hermanos, hoy en día muchas personas no saben, ¿verdad?, por qué Jesús murió por nuestros pecados. Yo era uno de ellos cuando mi madre me llevaba a la iglesia. Yo miraba un crucifijo grande y ahí estaba Jesucristo clavado en una cruz. Hoy en la actualidad, pero antes de eso voy a aclarar, yo no estoy juzgando ni criticando a ninguna persona. Simplemente yo también estaba en esa situación y traía un crucifijo colgado aquí. Entonces, cuando yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador y comprendí el significado, comencé a preguntarle a las personas: oye, ¿por qué traes tú ese crucifijo colgado? Y unos me decían: bueno, es que yo lo traigo para recordar a Jesucristo que murió en la cruz. Oh, sí, decía yo, bueno, que no sería mejor que tú lo recordaras, que no sería mejor que tú lo trajeras en tu corazón dentro en vez de colgado en el pecho, y tú le recordaras de una manera muy diferente, agradecido por el sacrificio que hizo en la cruz por ti y por mí, de una manera respetuosa, respetar al prójimo y cosas así por el estilo. Yo les compartía. Pues en esta mañana, en pocas palabras, hermanos, sin la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, ninguno tendría vida eterna. Fíjese nada más, es el primer punto ahí. Sin la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados, ninguno tendría vida eterna. ¿Qué leímos la Escritura? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bien claro que no se necesita, hermanos, pues mucha interpretación para comprender. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 14, verso 6, todos conocemos ese texto de memoria, hermanos. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo, hermanos, palabras de Jesucristo. No son palabras de ningún apóstol, sino palabras de Jesucristo. Y bien claro dice que nadie viene al Padre si no es, dice, por mí. Muchas personas en la actualidad quieren llegar a Cristo de diferente manera. En las Escrituras también vemos a un joven que llega apresuradamente, se hinca ante Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él quería hacer algo. Hermanos, pero refiriéndose a lo material. Pero muchas personas intentan llegar a Cristo de muchas maneras. Hay tanta creencia, tanta costumbre, tanto ritualismo, y Jesucristo dice: nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué usted cree que Jesucristo dijo esas palabras? Porque Jesucristo vino a padecer en la cruz del Calvario por el pecado de todo el mundo. Jesucristo vino a derramar esa sangre preciosa para que usted y yo fuéramos limpios del pecado. En esta declaración, Jesús expone la razón de su nacimiento y muerte y resurrección para proveer el camino al cielo para una humanidad pecadora quien jamás podría llegar allí por sí mismo. Nadie puede obtener la vida eterna, sabemos, si no es a través de Jesucristo. Eso lo sabemos nosotros, pero que las personas que no conocen del Señor. Yo no sé si usted en esta mañana está viendo esta transmisión que estamos haciendo. Gracias si la está viendo. Gracias porque nos deja entrar a su hogar y vamos a compartir unas escrituras. Vamos a ir a una explicación. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos eran perfectos en todos sus sentidos y vivían literalmente en un paraíso, el jardín del Edén. En ese momento Adán, como el primer hombre, era santo, libre de pecado y vivía en perfecta comunión con Dios. En Génesis capítulo 2, verso 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase.
Dios creó al hombre a su imagen, significando que también tenía la libertad para tomar decisiones y elegir por su propia voluntad. Cuando dice la palabra que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, hermanos, es que el hombre, no solamente tratándose de Adán, sino en la actualidad, tiene la decisión de creer en Dios o separarse de Dios. Creer en la palabra de Dios o no creer. Es voluntariamente. Dios es un Dios, hermanos, se puede decir un caballero, que Dios no nos quiere a fuerzas. Dios quiere que el hombre decida. Fíjese lo que le digo, por su propia voluntad. En Génesis capítulo 3 describe cómo Adán y Eva sucumbieron, es decir, decidieron rendirse a las tentaciones y desobedecieron la voluntad de Dios al comer del árbol del conocimiento del cual se les había prohibido. Y ese relato lo vemos nosotros en Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Dios siempre advierte, hermanos. Dios advierte a través de su palabra en la actualidad qué es lo que nosotros como creyentes y cristianos debemos de hacer y no debemos de hacer. Aquí están las instrucciones de la palabra de Dios. Este fue el primer pecado, hermanos, cometido por el hombre, y como resultado toda la raza humana está sujeta a la muerte física como a la muerte espiritual. Ahí vemos que en virtud de nuestra naturaleza pecadora, que dice, ¿a cuál naturaleza pecadora, hermanos? Aquella que fue heredada por Adán. Dios declaró que todos los que pecaran morirían tanto físicamente como espiritualmente. Este es el destino de toda la humanidad. La humanidad, hermanos, completa está en peligro. La Escritura lo declara que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios: todos nacemos en pecado. Por el primer hombre que pecó, que fue Adán. Pero Dios en su gracia y en su misericordia, Dios en su gracia y en su misericordia proveyó una salida para este problema, para este dilema, y derramó la sangre de su perfecto Hijo en la cruz. Dios declaró que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ese es uno de los significados, hermanos, de por qué el Señor Jesús murió en la cruz. Y si vamos allá a Hebreos, capítulo 9, verso 22, dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fíjense lo que dice el escritor: pero la remisión es provista a través del derramamiento de sangre. La ley de Moisés lo enseñó en Éxodo capítulo 20, verso 2 al 17. Pero eso se lo dejo para que lo note y lo lee en casa. Prohibía una forma para que la gente fuera considerada sin pecado o justa a los ojos de Dios. A los ojos de Dios. La ofrenda de animales sacrificados por el pecado, estos sacrificios fueron solo temporales, aunque realmente era una prefiguración de lo perfecto del sacrificio de Cristo en la cruz, hecho una vez y para siempre. En Hebreos capítulo 10, verso 10, la palabra de Dios dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Allí vemos, hermanos, el tema que estamos tratando en esta mañana, el significado.
En Hebreos capítulo 9, verso 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué Jesucristo murió? Allí, hermanos, murió por muchos, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. A los que esperan. Todo creyente sabemos, hermanos, que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, no quedó ahí crucificado, sino que fue sepultado y resucitó, y ahorita está a la diestra de Dios Padre. Y dice la Biblia que vendrá nuevamente, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Esto es por lo que Jesús vino y por lo que Él murió, para convertirse en el último y final sacrificio, el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Y nada más, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Según Colosenses capítulo 1, verso 22, dice que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si Jesucristo, hermanos, si Jesucristo le concede la petición, fíjense nada más, de aquel ladrón que le decía: si eres el Hijo de Dios, si eres el Mesías, bájate de la cruz y sálvanos a nosotros mismos. Si Él cumple la petición, hermanos, nosotros no pudiéramos haber sido salvos, ninguna persona. Porque ya estaba escrito, hermanos, que venía el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, ¿sí? Tenía que sufrir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Fíjense nada más, eso es el significado. Pedro lo dice de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19, dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí vemos, estamos basándonos, estamos viendo evidencias bíblicas, ¿verdad?, del significado por qué Cristo Jesús murió por nosotros. Y Pedro lo dice de esa manera: por un cordero sin mancha y sin contaminación. A través de él, la promesa de la vida eterna con Dios se vuelve efectiva. A través de la fe de aquellos que creen en Jesús, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Ahí vemos muchas personas, hermanos, creo que me atrevo a decir que no conocen esta palabra que estamos leyendo nosotros. Nosotros estamos tratando bases bíblicas. Pero déjeme decirle, ¿qué es lo que leímos hace un momento? Gálatas capítulo 3, verso 22, ¿no hemos leído? Pues se los voy a leer. En Gálatas capítulo 3, verso 22, la escritura dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Muchas personas dicen tener fe, pero la verdadera fe es la fe en Jesucristo. Estas dos palabras, fe y creer, son cruciales para nuestra salvación. Es a través de creer en la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados que recibimos la vida eterna, ¿sí? Y otra base bíblica, hermanos, es Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Es por la fe, hermanos, en la sangre de Jesucristo que recibimos la vida eterna. Nosotros no podemos hacer nada para tener la vida eterna. Por más que se esfuerce, la persona no puede tener la vida eterna. La vida eterna no se puede ir a comprar, hermano. No hay tienda que la venda. Fíjese nada más. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice de esta manera: porque por gracia sois salvos. Dice allí: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros o vosotros,
pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fíjense nada más, hermanos, hoy en la actualidad se hace tanto ritual, se hacen tantas obras, y qué bueno que esas obras se hagan en la fe en Jesucristo, y que no se hagan esas obras con el fin de tener la vida eterna. Porque entonces, hermanos, si estuviéramos en esa situación de que nosotros podíamos lograr la vida eterna con obras que hiciéramos, hermanos, entonces la sangre de Jesucristo, hermanos, no fuera válida para nosotros. Pero nosotros sabemos que a través de esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros fuimos limpios. Este estudio, hermanos, o predicación, como usted le quiera llamar, corto, pero yo quería traer esto para reflexionar acerca de la muerte de Jesús, ya que muchas personas en la actualidad no reflexionan acerca de la muerte de Jesús. Siguen rituales, siguen creencias, costumbres, las cuales no estableció el Señor Jesucristo, Dios Padre, a través de la Escritura. Pero en esta mañana yo sé que los que están presentes saben y comprenden acerca de que por qué Jesús murió por nuestros pecados. Pero tú que estás viendo este video, yo te pregunto, ahora que ya sabes que Jesús murió por nuestros pecados, fíjate lo que te digo, tú que estás ahí viendo este video, y que con solo creer en la sangre de Cristo y tener fe, y desde luego confesar nuestros pecados, recibimos la vida eterna. ¿No quieres tú en esta mañana confesar tus pecados en esta mañana? No se trata nada más de seguir una religión o venir a la iglesia, nada más. La palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores, y como pecadores necesitamos confesar nuestros pecados. ¿A quién? A Dios. ¿No quieres esta mañana tú confesar tus pecados? ¿No quieres tú tener la vida eterna? ¿No quieres tú en el futuro estar en el reino de Dios? La Biblia dice que si tú los confiesas, Él no solamente te perdona tus pecados, sino que serás salvo o salvo. Muchas personas dicen, ¿salvos de qué? Hemos tratado con textos bíblicos que aquella persona que no tiene a Jesucristo no tiene la vida eterna. Hemos leído la Escritura, hermanos, que solamente a través de Jesucristo puedes venir a Dios. Hay veces que hay personas que han dado testimonio que de una manera, ¿verdad? Dios a veces actúa de muchas maneras, de problemas en la vida, de un ser querido que murió. Algo tiene que pasar para que vengamos al Padre, a Dios. Pero esta mañana Jesucristo dijo que solamente a través de Él puedes venir a Dios. La Biblia dice que si tú confiesas tus pecados, tendrás vida eterna. ¿Quieres confesarlos? Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Vamos a apoyar bíblicamente que así es. Y que si tú estás pecando ante el Señor o has cometido un grave pecado, no voy a enumerar los pecados que cometemos, pero si has actuado mal, si no has creído en Dios, si has negado el sacrificio de Cristo Jesús, si lo has invalidado, dice la palabra de Dios que si tú los confiesas, Dios te perdona. Romanos capítulo 10, terminamos aquí, capítulo 10, verso 9 y 10. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ve qué fácil es comprender? No tiene que ir a un seminario para que comprendamos estas palabras. Dice nuevamente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí dejamos bien claro, ya es cuenta tuya, si quieres creer verdaderamente en lo que hemos explicado a través de la palabra. Dios quiere darte vida eterna. Déjame decirte que Dios quiere perdonar tus pecados. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere entrar a tu corazón. Recibe a Cristo como tu Salvador. Yo ya lo hice, gloria a Dios por ello. Así que yo voy a orar, y si tu palabra llegó a tu corazón, pues allí donde estás, confiesa tus pecados al Señor y verás la diferencia, vas a ser salvo. Y no solo eso, sino que Dios se va a manifestar en tu vida. Oremos. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor Dios, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque a través de ella comprendemos, Señor Dios, y creemos, Señor, que así es, porque tu palabra lo dice, Señor Dios. Te damos las gracias porque un día, Señor, reconocimos, Padre, que éramos pecadores, Señor, y que estábamos separados de tu presencia, Señor. Pero gloria a Dios cuando tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz del Calvario, Señor Dios, a derramar esa sangre preciosa, Padre Santo, y es a través de ella que nosotros fuimos limpios. Gracias, Dios mío, y Padre Santo, pues rogamos que nos libres de todo pecado, que nos libres de toda maldad, Señor Dios, y que nos ayudes a través de tu Santo Espíritu, Señor Dios, para, Señor Dios, ser efectivos, Padre, al testificar de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos así como estamos, Señor. Bendice a todos los hermanos que estuvieron presentes y a los que no estuvieron también de igual manera, Señor. No sabemos qué esté pasando alrededor de ellos, Señor, pero si están pasando por algún problema, los ponemos en tus manos, Señor Dios. Te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de estar en este día, Señor, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Dándote gracias por un día más de vida que nos has dado, Señor. Y gloria sea a tu nombre. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, Señor.